Entonces va a ser este siguiente ejercicio. Tenemos tres capacitores, C1 10 microfaradios, C2 22 microfaradios y C3 47 microfaradios. Están alimentados con una fuente de 12 volts. Tenemos que determinar, ¿sí?, el voltaje del capacitor 1, voltaje del capacitor 2, voltaje del capacitor 3, ¿sí?, el voltaje del capacitor equivalente total, carga del capacitor 1, carga del capacitor 2, carga del capacitor 3, carga del capacitor equivalente total, energía del capacitor 1, energía del capacitor 2, energía del capacitor 3 y energía del capacitor equivalente total. Y esto mismo lo vamos a hacer tanto en arreglo serie como en arreglo paralelo. Entonces, eso mismo lo tenemos aquí. Y ese mismo ejercicio vamos a determinar exactamente lo mismo, ¿sí?, pero ahora en arreglo paralelo. Entonces, para el inciso A, vamos a determinar de la figura, vamos a determinar esos valores en arreglo serie. Entonces, obtenemos primero el capacitor equivalente. Para obtener ese capacitor equivalente, ¿sí?, vamos a arreglar los tres. Ahora ya tengo aquí mis tres capacitores. Este es de 22 microfaradios, de 10 microfaradios y de 47 microfaradios. En milis sería 0.022 milifaradios, 0.010 milifaradios y 0.047 milifaradios. Que tengo C1, C2 y C3, los tenemos en arreglo serie, uno seguido del otro, ¿sí? Y no hay ningún elemento, ninguna conexión entre estos dos. Entonces, estos tres están en serie y podemos considerar también, si seguimos la misma lógica, que desde aquí hasta acá, la fuente de alimentación podría estar en serie con estos, o en su caso, si yo lo conecto aquí, este punto y este punto, que son los extremos, la fuente de alimentación estaría en paralelo con estos tres. Pues vamos a analizar primero el capacitor equivalente total, ¿sí? Entonces, sabemos que la capacitancia equivalente total va a ser 1 entre C1, más 1 entre C2, más 1 entre C3. Sustituimos estos tres valores, 22, 10 y 47, y nos va a dar en el orden de los microfaradios. Entonces nos da el capacitor equivalente total de 6 microfaradios. Lo sustituimos aquí. Entonces ahora tengo el voltaje de la fuente y el capacitor equivalente total. Pues este voltaje de la fuente está ahora sí en paralelo, en serie con este. Lo tenemos ahí. El voltaje de la fuente es exactamente igual a este de aquí, ¿sale? Entonces, ya una vez que tenemos nosotros el voltaje de la fuente y la capacitancia equivalente total, vamos a determinar la carga. Entonces, la carga va a ser el voltaje por la capacitancia. Sustituimos ahí, hacemos ese despeje, carga equivalente total, capacitancia equivalente total por el voltaje de la fuente. Sustituimos esos dos valores, 6 por 12, 72 microfaradios. Esa es mi carga equivalente total. Como están en serie, la carga equivalente total va a ser igual a la carga 1, va a ser igual a la carga 2 y va a ser igual a la carga 3. Entonces, ya tendríamos la carga de cada uno de ellos, 72 microfaradios. Y entonces ahora sí ya tenemos las cargas y tenemos el valor de las capacitancias de cada uno de ellos. Podemos determinar los voltajes con esta misma expresión. Entonces ahora el voltaje sube aquí y la capacitancia equivalente, ¿sí?, la pasamos al denominador. Entonces hacemos ese despeje, ¿sí? Y aquí lo tengo, voltaje del capacitor 1, carga 1 entre C1. Entonces 72, que es este de aquí, entre C1, que son 22, 3.27 volts. Voltaje del capacitor 2 va a ser Q2 entre C2, 72 entre 10, 7.2 volts. Y el voltaje del capacitor 3 va a ser Q3 entre C3, Q3 vale 72 y C3 vale 47. Y nos da 1.53 volts. Sumando estos tres nos da los 12 volts, que son los que obtuvimos o son los de la fuente de alimentación. Entonces sumamos esos tres y ya tenemos el voltaje de la fuente. Corroboramos que efectivamente obtuvimos los valores. Entonces ahora vamos a determinar la energía de cada uno de los capacitores. Entonces obtenemos la energía de cada capacitor, un medio de la capacitancia equivalente total por el voltaje de la fuente al cuadrado. Esta es la energía total del arreglo de capacitores y estamos utilizando los equivalentes. Entonces la capacitancia equivalente total son 6 y el voltaje total o el de la fuente son 12.
12 al cuadrado por 6 entre 2 nos da 432 microjoules. Y después de ahí vamos a hacerlo por cada uno de los parciales, el capacitor 1, energía del capacitor 2 y energía del capacitor 3. Es un medio de la capacitancia 1 por el voltaje 1 al cuadrado, ¿sí? Esto en joules, C1 vale 22, voltaje 1 3.27 al cuadrado. Hacemos esta operación y nos va a dar que la energía 1 son 117.622 microjoules. Vamos a utilizar la segunda expresión para determinar la energía. ¿Sí? Va a ser Q2 por V2 sobre 2, o también podríamos utilizar cualquiera de las otras dos expresiones. Eso es únicamente para que puedan visualizar que se puede utilizar cualquiera de las tres expresiones si contamos con los datos. Entonces Q2 vale 72, el voltaje 2 vale 7.2 y 2 entre 2. Entonces hacemos esta operación, nos da 259.2 microjoules. Y finalmente, la energía del capacitor 3, utilizamos la tercera expresión. Q3 al cuadrado entre 2 veces C3. Q3 vale 72 al cuadrado entre 2 veces por 47. Hacemos esta operación y nos da 55.149 microjoules. Si sumamos este valor más el de la energía 1, que está aquí arribita, este de aquí, la suma de esos tres nos tiene que dar la energía total. Entonces sumamos los tres, 117.62.2 más 259.2 más 55.149 y nos da los 432 microjoules, que es lo que corresponde a lo que determinamos con los parámetros de la energía total, el capacitor equivalente total y el voltaje de la fuente, 432 microjoules. Ok, ahora vamos a resolver esto mismo, pero con arreglo paralelo. Pues ahora tenemos el arreglo paralelo. Aquí tenemos el voltaje de la fuente, mi capacitor 1 en paralelo con la fuente, mi capacitor 2 en paralelo con el capacitor 1 y en paralelo con la fuente, y el capacitor 3 en paralelo con todos los demás, ¿no? Entonces observen que la fuente, ¿sí?, coincide con las terminales de los capacitores. Y aquí este terminal de capacitor coincide con la terminal del otro capacitor y la de abajo coincide con esta. No hay ningún elemento entre los dos. Lo mismo pasa aquí, no hay ningún elemento entre los dos. Entonces, este es puro cable, desde aquí hasta acá es puro cable. Este es puro cable y de aquí a aquí puro cable. Entonces, al no haber ningún otro elemento que esté interfiriendo entre un capacitor y el otro, los extremos de los elementos coinciden con los extremos del subsecuente elemento y así. Entonces, estos arreglos están en paralelo a estos tres capacitores. Entonces, de esos tres, vamos a obtener el equivalente total. Y el equivalente total, pues únicamente lo sumamos los tres, ¿no? 10 más 22 más 47 son 79 microfaradios. Es el capacitor equivalente total. Ya con los totales, entonces, de estos tres me queda uno solo. Me va a quedar el voltaje de la fuente y la capacitancia equivalente total. Y entonces puedo determinar la carga del capacitor 1, pero también, del capacitor equivalente total, pero también sabemos que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje del capacitor 1, va a ser igual al voltaje del capacitor 2 y va a ser igual al voltaje del capacitor 3. Entonces vamos a esa operación. Ya tenemos la capacitancia equivalente total, ¿sí? Y calculamos la carga equivalente total. Entonces, con los parámetros totales, 79, y el voltaje de la fuente que son 12 volts, ¿sale? Entonces, 79 por 12, 948 microjoules. Esta es la carga equivalente total, pero la carga equivalente total en paralelo no es la misma. Se suman ahí. Entonces, tenemos que calcular la de cada uno de los independientes por el voltaje. Entonces, como el voltaje es el mismo, conocemos el voltaje de la fuente, son 12 volts. Entonces, Q1 va a ser C1 por V1, 22 por 12, 264, Q2, C2 por V2, son 10 por 12, 120, y Q3, C3 por 3, son 47 por 12, 564. Sumamos estos tres y nos da la carga equivalente total, que son 948 microjoules, que es lo mismo que obtuvimos nosotros en esta parte de aquí con los parámetros totales. Entonces, la suma de los individuales me da el total. Y finalmente vamos con la energía de cada uno de los capacitores. Primero determinamos la total y después las individuales y después sumamos las individuales para verificar
La total, 1 medio de 79 por 12 al cuadrado, hacemos esa operación y nos da 5.688 microjoules. Observen cómo aquí se aumenta la energía, aumenta la capacitancia, y en el otro, sí, disminuyó energía y disminuye también valor de capacitancia equivalente total. Entonces, voltaje 1, para el caso del capacitor 1, por C1, entre 2. Hacemos esas operaciones y nos da 1.584 microjoules. Vamos con el capacitor 2. La energía del capacitor 2 es Q2 por B2 sobre 2. 120 por 12 sobre 2, 720 microjoules. Y finalmente, Q3 al cuadrado entre 2 veces C3. 564 al cuadrado entre 2 por 47 me da 3.384 microjoules. Y la energía total es la suma de cada una de esas parciales, de cada una de esas individuales. 1.584 más 720 más 3.384 nos da 5.688 microjoules. ¿Ok? Que es lo que obtuvimos con los parámetros generales. 5.688 microjoules.